Muy buenos días. El Centro Interdisciplinario de Estudios en Derecho y Psicología de Oaxaca, SC, te da la más cordial bienvenida a nuestras actividades con motivo de nuestro cuarto aniversario. En esta ocasión, toca el turno de escuchar a la maestra Graciela Maite Chales Cervantes, quien nos acompaña desde Mérida, Yucatán, para compartirnos la conferencia El trabajo de la psicología en la reinserción social de los adolescentes. Antes de ceder la palabra a nuestra ponente invitada, me voy a permitir leerles una breve reseña de su experiencia profesional. La maestra Graciela Maite Chales Cervantes es licenciada en psicología y maestra en psicología aplicada en la criminología por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Especialista en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por la Benemérita Universidad de Oaxaca, donde ha sido certificada como profesional especialista en la ejecución de medidas. Fundadora de Foco Rojo, Centro de Psicología Aplicada en la ciudad de Mérida, institución a través de la cual ha sido parte de diferentes proyectos de investigación e intervención con personal de organizaciones civiles e instituciones gubernamentales. Actualmente se desempeña como técnica de seguimiento y supervisión de medidas privativas de la libertad en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes en Mérida, Yucatán. Investigadora galardonada en Premio de Mejor Trabajo de Titulación sobre Derechos Humanos de la CODEI y el Colegio de Abogados de Yucatán. Coautora de diversas publicaciones en temáticas relacionadas con la psicología jurídica, psicología penitenciaria, psicología de la delincuencia juvenil y demás afines. Docente en institución de educación superior, tallerista y conferencista. Bienvenida, maestra Graciela, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues un gran honor poder compartir con ustedes un poquito de esta experiencia en el marco pues, de estas actividades de aniversario de este centro. Y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ya que me han presentado, vamos a comenzar con compartirles un poquito de la experiencia y de la visión que tengo sobre este proceso de reinserción de los adolescentes y la importancia que tiene al momento de que el psicólogo trabaja directamente con estos adolescentes y jóvenes adultos. Quiero comenzar hablando y abriendo el panorama, ¿no? Generalmente escuchamos un poco como la adolescencia, ¿no? ¿Qué es la adolescencia y los adolescentes? Pero generalmente hay un estereotipo de cómo es un adolescente o cómo es un joven. Tenemos como muchas creencias alrededor de ellos, que si adolecen de cosas, que si adolecen de cambios de humor, que si la adolescencia, que si esto, que si lo demás, ¿no? Pero a veces dejamos de mirar que los adolescentes no es un adolescente o un joven, son adolescencias y son juventudes. ¿Por qué digo adolescencias y juventudes? Porque tenemos que mirar los contextos. No es lo mismo un adolescente que pues va a la escuela, tiene ciertos privilegios a nivel económico, familiar, que un adolescente que trabaja desde los 6 años y ha vivido toda su vida de infancia y adolescencia ayudando a mantener a su familia, ¿no? O un adolescente que alrededor de los 13 años aproximadamente ya está consumiendo cierto tipo de sustancias adictivas que definitivamente lo llevarán a cometer ciertos actos que pueden ser antisociales e incluso delictivos. Entonces, hablemos de juventudes, hablemos de adolescencias, hablamos del panorama de no centrarnos, sino quedarnos con una idea estereotipada de qué es un adolescente o qué es un joven, ¿no? La ONU nos ha dicho que los adolescentes, que los jóvenes, más que nada en este punto, son aquellas personas entre 15 y 24 años. Este organismo internacional ha hecho muchísimo a través de sus diferentes instrumentos que vamos a revisar más adelante, para aclararnos qué es la juventud, de quiénes estamos hablando, cómo se desarrollan estas personas, ¿no? Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha dicho que las niñas y los niños son aquellas personas de hasta 18 años de edad. Generalmente, a nivel internacional, vamos a tener que las mayorías de edades se dan alrededor de los 18 años. Que esto es un tema incluso debatible, porque al final de cuentas, los 18 años
seguimos hablando de chicos que están en ese proceso evolutivo de la adolescencia. Los desarrollos neuronales, los desarrollos cognitivos todavía no llegan a su máximo esplendor. Estamos hablando que la neuropsicología y las neurociencias nos han dicho que los adolescentes, que dejamos de tener un cerebro adolescente hasta alrededor de los 21 años más o menos, 21 22 años. Entonces, hablemos que la mayoría de edad se le estamos dando, o el pleno uso de los derechos como ciudadanos, se lo estamos dando a personas que todavía están en este proceso de desarrollo. La evolución de sus cogniciones, la evolución de sus pensamientos todavía se está consolidando. Entonces, al final vamos a tener que, incluso dentro de los temas de justicia juvenil, bueno, habremos que debatir hasta dónde podemos hablar de un adolescente, hasta dónde podemos hablar de un joven. En el caso de México, pues tenemos que saber que a nivel nacional, estos grupos que están de los 15 años o los 18 años para abajo son un grueso poblacional. Últimamente las pirámides poblacionales se han estado invirtiendo un poco, dejan de haber menos niños, empiezan a haber más jóvenes adultos y adultos ya, ¿no? Entonces, esto provoca que un grueso poblacional siga estando dentro de estas normativas que todavía tienen menos de 18 años. Estamos hablando también que son una población que tiene necesidades diferentes y que de una u otra manera tendría que ser visibilizada. No solamente desde esta postura de sí, los adolescentes con sus cambios de humor, con sus cambios de temas y etcétera, ¿no? O los jóvenes que están en busca de lo que son ahora, ¿no? Y si le damos este contexto de son adolescentes, son juventudes diferentes, estamos hablando de que en nuestro país tenemos diferentes realidades hablando de esta población. No podríamos hablar de una sola forma de acercarnos, de intervenir con ellos. Se ha hecho muchísimo, se ha estado moviendo muchísimos aspectos a nivel de adolescentes y jóvenes para darles apoyos, para promover su emprendedurismo, etcétera, ¿no? Si podemos ver en los programas nacionales que se han estado generando, muchos tendrán como este corte dirigido a jóvenes o adolescentes, ¿no? Pero al final de cuentas, la pregunta será, bueno, ¿alcanzan estos programas, alcanzan estas intervenciones federales para cubrir estas realidades? Esa es como la pregunta que podríamos dejar ahí para la reflexión, ¿no? El INJUVE en el 2017 nos dice que para México el concepto de juventud es un término que permite identificar a un periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez. Aquí podemos ver que este tema de juventud, este tema de adolescencia siempre queda como en el medio, ¿no? Son como estas personas que ya no son niños, pero tampoco son adultos. Y al final de cuentas tienen necesidades también diferentes, que tampoco son de niños y tampoco son de adultos. Esta protección integral que gracias a la ley general se ha dado hacia la niñez, ya incluye a la adolescencia también, ¿no? Ya incluye a este grupo que al final de cuentas está en una situación de vulnerabilidad, dado que de cierta forma no están todavía consolidados y tampoco tienen las herramientas como para defenderse solitos en el mundo, ¿no? Por su parte, el INEGI, que es como este centro que nos da estos datos más fidedignos de cuántas personas somos, nos dice que tome en cuenta una persona joven como aquella entre los 15 y 29 años. Estamos hablando que si nos vamos con la definición del INEGI, los jóvenes serán aquellos mayores de 15 años y hasta los 29. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos catalogar a aquellos que son menores de los 15 años? Son niños, son adolescentes. Según el desarrollo nos hablan de que la adolescencia comienza alrededor de los 11 o 12 años. Entonces, sigue teniendo como un limbo estas definiciones, ¿no? Que luego lo agrupan en otros grupos poblacionales, pero de todas maneras, el INEGI al menos nos dice que el joven es de entre 15 y 29 años. La Ley General de Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes nos dice que son niños y niñas los menores de 12 años y adolescentes las personas que están desde los 12 años a los menos de 18. La Ley General ya nos está hablando de una división. Ya nos dice son los niños, niñas y los adolescentes. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Hablamos de este periodo de edad hasta los 18 años, como si fuese que cuando cumples 18 años ya dejas de ser adolescente, ya has superado todos los procesos y las tareas de desarrollo de esta edad, ¿no? Esto yo creo que al final sigue siendo como
una forma de cortar una etapa de desarrollo que todavía necesita apoyo, que todavía necesita guía. Entonces, habríamos que cuestionarnos si nuestros procesos de adolescencia, si nuestras edades de adolescencia, realmente podemos decir a los 18 ya puede ser un adulto, ¿no? Bueno, ya habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Que somos la mayoría de los adolescentes están como en estos rangos de edades, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los adolescentes y las adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia. Y vamos a mirar que hay tres formas en las que un adolescente o un adolescente puede estar en contacto. Como víctima, que al final de cuentas este es como pues una de los temas importantes en nuestro país. Estamos hablando que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es cada vez mayor. Vemos cómo México está entre los primeros lugares de abuso sexual infantil, de pornografía infantil. Hay una vulneración constante a nuestra niñez y adolescencia. Esta situación de vulnerabilidad en la que se ponen directamente a este grupo poblacional, definitivamente es un tema, es un foco rojo para la intervención. ¿Qué estamos haciendo para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que al final de cuentas llegan a esos sistemas de justicia como víctimas? También como testigos. A veces se nos olvida un poquito, ¿no? Que en una situación de violencia familiar, sí es un mamá y papá a lo mejor o la pareja la que tiene situaciones de violencia, pero también hay niños testigos. Hay niños que están ahí inmiscuidos, que están mirando esta violencia, que están creciendo con esta violencia constantemente. Y esto definitivamente tiene un poco de estragos en su desarrollo, va a dejar huellas de psicotrauma, y esto al final provoca que vayan a introyectar ciertos aspectos de cierta manera violentos o que los lleven a seguir siendo victimizados. Esta situación de los niños testigo también es un tema contextual. Estamos hablando de que en los espacios comunitarios, sociales, donde hay muchísima violencia, también hay niños observando, también hay niños creciendo, donde ellos juegan a la pelota, están ahí el narcomenudeo, ¿no? Donde están ellos paseando todos los días, hay balaceras, hay secuestros, hay violaciones. Los niños son testigos de esta violencia que se está haciendo cada vez mayor en nuestro país y a nivel mundial. Pero también llegan al sistema de justicia como estos testigos que pueden dar su opinión. Y aquí el tema será cómo estamos guiando a estos niños testigos para que este proceso de justicia o esa cercanía con el sistema de justicia no genere una revictimización a partir de lo que están viviendo y experimentando, ¿no? Hay muchísimos protocolos ya planteados por la Suprema Corte de cómo tratar con estos niños testigos. Y la invitación obviamente a los colegas es, vamos a leerlos, vamos a aplicarlos. Cuidemos a este niño que tuvo la valentía o esta niña que tuvo la valentía de decir, yo vi esto, yo presencié esto y quiero decir mi versión, ¿no? Y también hablemos de los agresores. Diré los agresores, pero también hay chicas que son agresoras, definitivamente. Estos, en el 2017, fue una de las últimas encuestas nacionales sobre el sistema de justicia, donde están inmiscuidos los adolescentes, y nos decía que hay 6.891 adolescentes que están de alguna manera en contacto con el sistema de justicia como agresores. Los principales delitos que estos adolescentes y estas adolescentes realizan serán robo, homicidio, lesiones, portación de armas y posesión de drogas. Y aquí es como un tema interesante, ¿no? Podríamos pensar que estos delitos de repente son graves y que definitivamente tendríamos que trabajar sobre ellos. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo muchos chicos y chicas que llegan por posesión de drogas se invisibiliza o no se puede configurar al momento de la presentación de acusaciones que son parte del crimen organizado. Un fenómeno muy triste y muy preocupante en nuestro México es esta forma que el crimen organizado se está moviendo para reclutar y para esclavizar a este grupo poblacional. Esto es como muy significativo en términos de podemos mandar a un adolescente a ser sicario, porque si lo agarran en este punto, antes de los 18 años, probablemente su mínima
pues de internamiento será 5 años. Ahorita les voy a contar un poquito por qué digo están mínimas, ¿no? El crimen organizado está utilizando este grupo poblacional como su brazo armado. Los están reclutando, los están llevando a espacios donde los entrenan, les enseñan, los guían y les muestran un estilo de vida el cual está totalmente relacionado con el delito y con la antisocialidad. Los adolescentes comienzan a tener perspectivas diferentes de vida, ¿no? Estos fenómenos se configuran bastante bien en el norte de nuestro país, donde tenemos como pues, está mucho más permeado el tema del crimen organizado. Pero también miremos el sur de nuestro país, también miremos esta parte de Oaxaca, miremos Yucatán, donde aparentemente no hay crimen organizado. Yo me preguntaría, bueno, pero hay narcomenudistas, ¿y cómo llega este tema de drogas a estas personas, no? Y en el caso de las adolescentes hay muchísima trata de chicas y chicos también, ¿no? Porque no solamente el crimen organizado o el narcotráfico toma a estos adolescentes como estos que van a distribuir sus sustancias, sino también como en sus otros negocios ilegales, ¿no? Como es la trata de adolescentes, la trata de niños y niñas. En resumidas cuentas, los temas de delitos en este punto, la violencia siempre va a crecer. Y en los adolescentes esto es como evidente, ¿no? Cada vez tenemos adolescentes cuyos crímenes son más violentos, más naturalizados a la violencia, más naturalizados al delito. Están totalmente inmiscuidos dentro de estructuras incluso familiares que son delictivas. Y esto de una u otra manera está generando un grupo poblacional, un grupo específico de adolescentes y jóvenes que están cometiendo delitos incluso desde los 10 años. En un estudio en el que tuve la oportunidad de participar hace unos años, una de las cosas que nos generaban los adolescentes es justamente que empiezan con estas conductas antisociales alrededor de los 9 o 10 años. Estamos hablando que ya no es un tema de adolescencia y la justicia, es un tema de niñez y la justicia. Están teniendo patrones de violencia mucho más jóvenes, naturalizando mucho más jóvenes. Entonces, no es de sorprender que al llegar a los 13, 14, 15 años, pues un adolescente que ha comenzado a tener conductas antisociales o delictivas desde los 8, 9, pues ve el homicidio como algo que tiene que hacer, o vea el robo como su forma de vida, o vea el narcomenudeo como algo que lo va a sacar de la situación en la que está, incluso que le ayuda a consumir. Hay un tema complicado ahí sobre la niñez, hay un tema que tenemos que visibilizar, no solamente desde la prevención primaria, ya hablaremos de prevención secundaria con estos grupos de niñez, ¿no? Como retomando, definitivamente, ¿no? Los y las adolescentes están inmiscuidos en estos temas del sistema de justicia, el INEGI ya nos da sus números, y si se dan cuenta, sí hay menos mujeres que hombres. No hablemos de que la mujer, de las adolescentes delinquen menos, ¿no? Pero a lo mejor serán otros tipos de conductas antisociales. Y definitivamente las que llegan a estar en un centro de internamiento tienen características diferentes. En mi experiencia en diferentes centros, la máxima que he visto de chicas dentro o internas dentro de los centros de internamiento, a lo mejor 6, 7, a comparación con la máxima de los adolescentes, que es bastante elevada, ¿no? Bueno, tenemos que enmarcar este tema de justicia juvenil en diferentes aspectos. Esto no es algo nuevo en realidad. La justicia juvenil, la preocupación de los organismos internacionales sobre qué pasa con los adolescentes, qué pasa con la violencia, dónde están estos chicos y chicas, cómo vamos a tratarlos cuando ya llegan a los centros de justicia, el velar por sus derechos humanos, etcétera, etcétera, es un tema que viene desde la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1959. Desde ahí, cuando dotamos a los adolescentes de una serie de derechos y donde los organismos internacionales vigilan este cumplimiento de los derechos, desde ahí comienza este proceso, ¿no? La renovación que se hizo después para llamar la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas en 1989 nos lo deja claro. La justicia también, los niños también son parte de la justicia, no podemos invisibilizar que existen estos adolescentes que están como agresores dentro de los sistemas de justicia en los diferentes países, que tienen sus diferentes características y que los estados, hablemos de estos gobiernos, tienen obligaciones hacia ellos, tienen
de cumplir ciertas reglas para procurar que los procesos de internamiento no sean todavía peores de las historias de vida, ¿no? Las más conocidas serán las reglas de Beijing, las directrices de Riad y las reglas de La Habana. Este conjunto de 3 instrumentos internacionales son las bases, son los pilares del corpus juris internacional en la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes que están en el sistema de justicia. Estas reglas y directrices son un avance significativo al momento de señalar que hay que tener protocolos, que hay que tener formas de trato humanizado con estas personas que están en los centros de internamiento, que no podemos hablar de que de una u otra manera podemos tratarlos como si fueran adultos que cometieron delitos. Estas reglas y directrices, su gran aporte a la justicia internacional es la división. No podemos pretender que un adolescente y un adulto o un adulto son lo mismo al momento de intervenir a nivel penitenciario de justicia. El Comité de los Derechos del Niño nos ha señalado esto en sus diferentes observaciones, sobre todo en la observación número 10 y la 24, donde nos señala que el proceso de internamiento, el proceso de sistema de justicia tiene que ser una experiencia que ayude a los adolescentes y a los jóvenes a terminar sus desarrollos integrales, que al estar lejos del sistema de justicia, al estar cerca, perdón, del sistema de justicia, va a permitir que puedan desarrollarse, que podemos cortar de cierta manera este círculo de violencia en el que están inmiscuidos y que la experiencia y el proceso sea significativo de manera positiva, ¿no? Ahí pueden ver en la diapositiva diferentes nombres de otros instrumentos. Todas estas reglas, al final de cuentas, nos van a hablar centralmente de lo mismo. El trato diferenciado con adultos, el trato humanitario dentro de los centros de internamiento y el punto importante y lo base para de esta plática que tenemos, la intervención. ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a lograr que estos niños, niñas y adolescentes dejen de delinquir? ¿Cómo están los estados asegurándonos que el proceso de reinserción y la prevención de la reincidencia delictiva se está logrando? También tenemos que hablar que esto por Corpus Juris Internacional lo que nos ha dicho es que dejemos de mirar a los niños, niñas y adolescentes como estas entidades que dependen o tienen que ser tituladas por un adulto que sepa qué se tiene que hacer, que incluso las autoridades dentro de los sistemas de justicia abran y rompan este adultocentrismo, que hablemos que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Y esto es un tema interesante porque al hablar de sujetos de derecho incluso cambia cómo debemos mirar las intervenciones. Un sujeto en el pleno uso de sus derechos tiene muchísimas formas en las que debería desarrollarse integralmente y nosotros como sistema de justicia tenemos la obligación de procurar este desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Este espíritu ha mermado en los diferentes espacios y países, y México no ha sido la excepción. La jurisprudencia mexicana ha tenido una evolución muy significativa hasta llegar a nuestra Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es muy largo el nombre, pero es esta ley, este hito que cambia el paradigma de los centros de internamiento, cambia el paradigma de cómo mirar al adolescente que ha cometido un delito. He tenido la oportunidad de leer diversas leyes de América Latina, algunos trasladados internacionales, y a mí me parece que nuestra ley es muy bonita. O sea, creo que ese es el término correcto. Si tienen la oportunidad de leerla, cada vez que la van leyendo, cada artículo va siendo cada vez más significativo, cada planteamiento jurídico y de ley que dice que hay que proteger a estos adolescentes está totalmente permeado en esta ley, está empapadísima de por qué los adolescentes son importantes, por qué tenemos que buscar medidas alternativas, dónde está la justicia restaurativa, dónde está la prevención del delito, ¿no? Esta ley se genera en 2016 y que trae un cambio. Me tocó estar ya inmersa dentro de un centro de internamiento como psicóloga en ese punto, en el centro aplicado de aquí de Yucatán, y me tocó ver esta transición. Cuando yo entré, había chicos que tenían sentencias hasta de 10 años, ¿no?
Pensemos en que íbamos a tener en este punto, antes del 2016, a un adolescente que entró de 15 años al centro de internamiento. Su medida, su castigo, nos dice que iba a estar hasta los 25 años. Iba a pasar todo este proceso de juventud, de adolescencia, dentro de un centro de internamiento. Sí, podría a lo mejor a la mitad de su temporalidad pedir salir, pero estaríamos hablando de 5 años. Un adolescente que entró a los 15 sale a los 20. Este proceso, si ustedes se ponen a recordar un poquito de qué hacían a los 15, qué hicieron entre sus 15 y 20 años, son los momentos de hitos más significativos. Sales de la escuela, entras a la universidad, conoces a tus amigos que a lo mejor van a ser toda tu vida, entablas relaciones de pareja, aprendes a estar interaccionando en la sociedad, ¿no? Buscas tu espacio, tu lugar, tu identidad. Y pasar estos 5 años significativos interno en un centro donde al final de cuentas es una institución de seguridad, bueno, al final termina siendo como violento para estos chicos, chicas. Obviamente va a haber, desde la visión de las víctimas, esa sensación de castigo, ¿no? Pero al final de cuentas también miremos a estos niños, niñas, adolescentes como un resultado. Yo siempre he hablado mucho de que no tenemos que casarnos nada más con lo que hizo, sino miremos hacia atrás. Estos son el resultado, son los síntomas de un montón de contenido y de contextos violentos que han hecho que este chico o chica cometa un delito. Esto no es la punta del iceberg y abajo hay un montón de factores que los llevaron a cometer estos delitos. Y al final de cuentas son chicos en formación, de una u otra manera. Cuando viene este cambio en el 2016, muchos de los chicos que me tocó conocer en ese punto como psicóloga, lograron a través de esta ley poder acortar sus tiempos y salir antes, ¿no? Con ciertas condiciones y con ciertos análisis que se hicieron en ese momento en el centro. Pero así fue a nivel internacional. El mandato fue, bueno, aquellos que puedan tener salida, pues adelante. Había chicos que ya habían estado ahí mucho tiempo, chicos de 20 a 21 años, que ya estaban ahí, que decían, bueno, ya necesito salir, quiero estar afuera, y tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Y algunos de ellos lograron salir, otros se quedaron un poquito más de tiempo, ¿no? Pero esta ley en el 2016 nos vino a cambiar estos paradigmas y también vino a señalar algo muy importante. Las medidas de sanción privativas de la libertad debe ser el último recurso. Esta palabra es sumamente importante, el último recurso. Es el extremo de la ley. No podemos, de la impartición de justicia, no podemos tomarlo a la ligera, decir, por cualquier delito, por cualquier situación. Esto obliga y manda a las autoridades, a los jueces, a solicitar análisis, evaluaciones, le dan poder muy importante a las coordinaciones técnicas dentro de los centros de internamiento o incluso afuera, de generar evaluaciones que nos permitan decirle a un juez, oye, sí, este adolescente tiene estos riesgos, pero también tiene estas protecciones. Entonces, es mejor que esté afuera o es mejor que esté adentro. De cierta manera, esta ley nos lleva a que dentro de los centros de internamiento solamente tengamos aquellos adolescentes cuyas características, cuyas historias de vida, cuyos factores de riesgo y protección son complicados y necesitamos tenerlos aquí con nosotros dentro del sistema, dentro de un centro de internamiento, porque de esta manera será la forma en la que podamos asegurar que van a tener un proceso de desarrollo integral, donde podemos cortar estos factores de riesgo y fomentar los factores de protección. Eso es sumamente interesante porque cambiamos la visión. El 2016 hace este cambio de paradigma. En el estado de Yucatán ya había leyes, ¿no? Y otro de los aspectos interesantes es que esta es nacional. Esta ley es nacional, permea en todo el país. Quiere decir que en todos los centros debería pasar lo mismo, en todos los estados debería pasar lo mismo. Antes cada estado se regía por sus propias leyes y eso provocaba que en Yucatán la máxima era de 10, pero a lo mejor en el norte la máxima era de 15 años, ¿no? Entonces, este tipo de discrepancias entre estado y estado, bueno, la ley nacional vino a decir no, y todos perméense de este proceso de justicia justa, de cierta manera, la redundancia, con las necesidades de los adolescentes.
Algunos conceptos interesantes, no es mi objetivo como aquí sentarnos a hablar de la ley, sería otra plática que también sería muy interesante. Hablemos de tres aspectos como sumamente importantes y angulares para esta ley. Primero, ¿qué nos define esta ley como un adolescente? Un adolescente para la ley será una persona cuya edad está entre los 12 años cumplidos y menos de 18. 17 años, 12 meses, 23 horas, 58 minutos, sigue siendo un adolescente. Esto es como interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir? La ley nos dice, yo voy a versar solamente en aquellas personas entre 12 y 18 años. Aquellas personas menores de esta edad tienen un esquema totalmente diferente. Y yo justo les decía, ¿no? Hay chicos y chicas que están cometiendo conductas antisociales y delictivas desde los 9, 8 años. No sé si recuerdan, hace unos años hubo este sonado caso de los Diablitos en Ciudad de México, que eran niños, creo que entre 10 y 11 años, o 12, algo así. 11 antes de que los agarraran, y 10 el otro chico, ¿no? Que ya estaban cometiendo delitos, que asaltaban los automóviles. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con este grupo que la ley dice, no, yo no verso sobre ellos? Mi mandato de derechos humanos me dice que una persona menor de 12 años no puede estar sujeta al sistema, no es responsable penalmente del acto. Bueno, la pregunta será, bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿No? ¿Qué pasa con los que tienen menos de esta edad? ¿Cómo tenemos que verlos? Y aquí es interesante cómo la mirada de estos chicos menores de 12 años es como de víctima. Entran los mecanismos de la protección a la infancia para justamente nutrirlos, para justamente velar por su desarrollo. Después de los 12 años, la ley dice, sí, este ya es mi tema, voy a tratar con estos adolescentes. También nos señala que y contempla que muy probablemente los adolescentes que estén dentro de su sistema, que la ley pueda versar sobre ellos, muy probablemente van a ser adultos jóvenes cuando terminen sus medidas de sanción o durante sus medidas de sanción. Entonces nos va a decir que las personas adultas jóvenes serán grupos de personas mayores de 18 años sujetos al sistema. Eso es interesante. ¿Qué pasa? ¿Podemos tener personas mayores de 18 años en los centros de internamiento? Sí, la respuesta es sí. Como ven, ahí la ley nos marca tres grupos etarios. El primer grupo etario es de 12 a menos de 14 años. Estos chicos y chicas entre estas edades, la ley versa sobre ellos, pero con un candado importante. No pueden estar sujetos a medidas privativas de la libertad. ¿Qué quiere decir? Estos 2 años de grupo etario no van a tocar un centro de internamiento. No van a estar relacionados con este grupo que ya está ahí adentro, ¿no? Se tienen que tratar a través de medidas externas, se tienen que tratar a través de otras instituciones, pero la ley va a seguir vigilando su desarrollo y su progreso. Esto a mí me parece una de las cosas más bondadosas y positivas que tiene esta ley, porque estamos pensando en esto, ¿no? Niños de 12, 14 años, imaginen o piensen en chicos y chicas de estas edades que están junto a ustedes. Que estén dentro de un centro de internamiento es sumamente violento para su desarrollo. Están lejos de la familia, están lejos del contexto, y esto al final de cuentas va a permear en su esquema de desarrollo, va a hacer una huella que muy probablemente después la miraremos. Por eso la ley dice, no, vamos a dejarlos afuera y estos no entran en un centro de internamiento. El grupo etario número 2 estará entre los 14 y los 16. Este grupo etario ya puede estar en un centro de internamiento, pero aquí el candado es, no pueden tener medidas privativas, no pueden tener medidas de sanción mayores a los 3 años. Pensando que si, en dado caso que este chico o chica tiene 14 años y su medida máxima es de 3, y el juez ha decidido por todo el análisis que tiene que hacer de contexto y de personalidad de este chico o chica, va a tener que estar dentro de un centro de internamiento, sí, pero no más tiempo.
Si tiene 14, su máxima es 3, saldrá de 17 años, sigue siendo adolescente. En el grupo etario número 3 estarán entre de 16 a 18 años. Con ellos sí, la máxima que se les puede dar de medida de sanción serán 5 años. ¿Por qué estas máximas? De repente podemos pensar, bueno, pero es que entonces hay muchas controversias, tanto prácticas con la gente que opera dentro de los centros de internamiento como con organismos internacionales. ¿Por qué? Los organismos internacionales, las directrices y reglas nos dicen que estén el menor tiempo posible. Los y las adolescentes tendemos que tratar de que no estén ahí. Si recuerdan, les decía, la privación de la libertad es lo último, es este último recurso. Y obviamente nuestra ley pues cumple con este tema, ¿no? El último recurso de tiempos cortos. Por el lado de los operadores, muchas veces nos toca señalar lo corto del tiempo para intervenir, ¿no? Y de aquí también es una de las cosas donde nos podemos agarrar para pensar en qué hace la psicología. ¿Cómo vamos a intervenir con un adolescente que solamente va a estar 3 años con nosotros? Si le dan una máxima, porque pueden ser menos, puede ser de 1 a 3 años. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Cómo vamos a trabajar con este que ya no es, ya está cercano a la edad adulta, que va a estar entre 1 y 5 años con nosotros? Y también generamos la otra controversia. Bueno, si entró de 17 y le dieron 5 de máxima, ¿qué edad tendrá cuando salga? Podemos hablar de que vamos a intervenir de la misma manera por un adolescente de 14 años que con uno de 19 o 20 que ya está a punto de salir. Esa también es una gran interrogante del sistema de justicia y que es una chamba del operador y las operadoras al momento de generar sus intervenciones. La ley tiene un montón de principios, ojalá puedan leerla para que vean que esto que les digo que está muy bien hecha. Pero para mí y para los fines de lo que estamos platicando esta mañana, estos 4 principios son los más interesantes y los más angulares, ¿no? Para empezar, el interés superior de la niñez. Para mí, este principio, bueno, eso para mí también para otros letrados, es el que guía las intervenciones, el que guía lo que hacemos con estos niños, niñas y adolescentes dentro del sistema de justicia o que están cercanos. Porque el interés superior del niño nos habla de que tenemos que garantizar un desarrollo integral e integralidad en la persona. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que esté generado en las esferas de vida de esta adolescente o ese adolescente que está en el sistema de justicia tiene que ser procurado. Es una demanda, es una obligación del Estado, de los operadores, que haya un desarrollo integral, que si bien estando fuera de un contexto, lejos del sistema, a lo mejor este desarrollo integral no se iba a dar, pero al estar con nosotros es una obligación del sistema de justicia procurar este desarrollo integral. No solamente es tenerlos en el centro de internamiento contenidos, es que tienes que hacer actividades, pautas, intervenciones que nos aseguren que al salir va a ser una persona desarrollada, o al menos que ya hemos encaminado hacia un desarrollo integral positivo. La integración social y familiar es otro de los principios interesantes. Hablamos de reintegración cuando este chico o chica deja de estar sujeto al sistema de justicia. Se va a reintegrar, va a regresar a la sociedad, va a regresar a la familia. Pero la pregunta es, ¿cómo va a regresar? Si nos ceñimos al interés superior de la niñez, hablaremos que aparentemente regresará a la sociedad desarrollado integralmente, o al menos encaminado a un desarrollo integral. Pero llega un contexto, regresa a una familia, regresa a un trabajo que nos dice la ley, tenemos que mirar a qué familia regresa y a qué contexto regresa. Y aquí es cuando entran todos estos mecanismos auxiliares de la ley de la justicia juvenil en nuestro país. ¿Dónde está el contexto? ¿Qué estamos haciendo por el contexto de los adolescentes que regresan a la colonia donde estaban antes, que regresan y seguramente van a ver a la pandilla de la que pertenecían? ¿Qué estamos haciendo con las familias? Estas familias que muchas veces son criminógenas, estas familias que son a lo mejor negligentes, o estas familias que sí son muy amorosas, pero dentro de este cariño y protección, bueno, a lo mejor ahí hay ciertos aspectos que provocaron esta comisión de delito. ¿Cómo nos aseguramos? Tenemos que asegurar que existan procesos psicoeducativos, no solamente para los adolescentes, sino también para el contexto.
y para que al momento de reintegrarnos, de reintegrar a estas personas, bueno, al final de cuentas, regresen a espacios donde este trabajo que ya se hizo en el sistema de justicia se siga en increchendo y que se sea un desarrollo integral al final, que tengamos adultos integrales, adultos funcionales, que sean positivos para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esto es un reto muy grande que no solamente implica el sistema de justicia, implicará a otros mecanismos para lograr esta reintegración, ¿no? El tema es que regresen a sus espacios con el pleno ejercicio de sus derechos. La reinserción social es este proceso maravilloso donde nos dice que es una restitución del pleno ejercicio de los derechos y libertades tras el cumplimiento de las medidas ejecutadas con respecto a los derechos humanos y las personas adolescentes. Nuestra ley nos señala que cuando decimos reinserción social, te estoy dando de nuevo de todos tus derechos. El tema es que nunca los perdieron, siempre estuvieron ahí, ¿no? Solo restringimos el tema de la movilidad o de la libertad, pero todos los demás ya estaban ahí, tendríamos que haberlos cumplido dentro de los centros de internamiento. Cuando reinsertamos a una persona socialmente, hablaremos justo de este mecanismo donde ya ejerce sus propios derechos. Y si miramos hacia arriba en este esquema, bueno, una persona reinsertada socialmente está reintegrada a la sociedad y además se ha velado por su interés superior. Entonces, es todo un caminito que nos llega a decir, bueno, ahora que ya dijimos que estás reinsertado socialmente, deberías tener todas estas otras cositas contigo, ¿no? Vuelve a ser más complejo el reto. Nos habla que las medidas de sanción tienen que tener un carácter socioeducativo. Tenemos que generar espacios, tenemos que promover la formación integral de los adolescentes y jóvenes adultos que están dentro del sistema de justicia. Las medidas de sanción no es un castigo, no tendremos que mirarlo como este castigo que a lo mejor en el tema de adultos es dictar una sentencia, ¿no? Sino que aquí la medida de sanción es una forma en la que el adolescente va a lograr el pleno uso también de su desarrollo integral y de sus derechos a través del sistema de justicia. Es una forma en la que las y los adolescentes logran pues cumplir o tener todas estas medidas totales de desarrollo integral. No es un castigo, no hay que mirarlo de esta manera y este sentimiento hay que dárselo también a los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de justicia. Y estos adolescentes, sobre todo, que también están, y jóvenes adultos incluso, que están dentro de los centros de internamiento, fuera de ellos, porque tenemos esta visión clásica del castigo, pero es como, no es un castigo. Busca ser una manera de ayudar, de promover en esta población, ¿no? Y el otro es la protección integral de los derechos de las personas adolescentes. Esto pega directamente a Estado, tienes que vigilar que todos tus procesos de justicia van a estar garantizados, que no va a haber violaciones a los derechos de las adolescentes que están en el sistema, que vamos a procurar un desarrollo físico, psicológico y social en todo momento. Vamos a respetar estos principios como si fuera cualquier otro adolescente, porque son cualquier otro adolescente. No tiene esta característica de diferente. Hay que tratarlos de la misma manera para que al momento de estar ya de egresar a los centros de internamiento, por ejemplo, puedan tener y sentir que pudieron avanzar muchas cosas que a lo mejor estando fuera en este mismo periodo de tiempo no podrían haber logrado, ¿no? Y los chicos que están con medidas de externamiento, por ejemplo, que estando afuera puedan seguir promoviendo sus factores de protección. Esto se dice fácil y al momento de escribirlo reflexionaba un poco como, wow, esto está padrísimo, suena muy bien, aparentemente sí vamos a lograrle a un chico que salga del sistema de justicia va a estar súper bien. La realidad es que es muy complicado. Hay muchísimos factores. Estar dentro en este caso, en un centro de internamiento como es donde yo me desarrollo ahora, te hace mirar que incluso estando en un centro de internados, en un centro de internamiento, los chicos tienen muchas otras preocupaciones, tienen muchas otras situaciones que impactan directamente en el cumplimiento de estos principios y que van a impactar directamente en lo que vamos a hacer con ellos cuando trabajamos con ellos directamente, ¿no?
Para mí estos 4 principios son las piedras angulares de lo que hablaremos después como las intervenciones, que hablaremos después como los trabajos de los profesionales de las diversas profesiones, ciencias que están inmiscuidos en un centro de internamiento. Resumiendo un poquito lo que hemos hablado, hay 3 grandes objetivos de la ley de justicia juvenil en nuestro país. Primero, hablamos del desarrollo integral, el respeto de los derechos humanos y la reinserción familiar y social. Estos objetivos, al final de cuentas, no se logran de la noche a la mañana, no se van a lograr de una persona nada más, o en este caso el psicólogo nada más, o el trabajador social, o el educador, o no. Este es un trabajo que tiene que generarse en el núcleo de grupos interdisciplinarios y especializados. Esto es muy interesante, ¿no? A nivel nacional, estas especializaciones, como la que estudié en la Universidad Benemérita de Oaxaca, están mermándose en todos los estados. Necesitamos personal especializado y especialista también, que es una diferencia interesante, ¿no? Que sepan, que versen no solamente en temas de desarrollo biológico y demás, sino que sean capaces de llevar sus conocimientos y sus ciencias al contexto de un adolescente que está sujeto al sistema. Un adolescente que tiene características de vida, de personalidad, de conducta que van a estar fuera de la norma. No estamos, es una realidad que no estamos trabajando con el adolescente, que yo les decía, este adolescente estereotipado típico. Tendrá algunas conductas, definitivamente, pero su contexto le da esta calidad de una adolescencia, de una juventud diferente. E incluso si nos vamos más atrás, de una niñez que no necesariamente estuvo sujeta a los privilegios, que no estuvo sujeta al cuidado, que no estuvo sujeta a la socialización positiva, ¿no? Los grupos interdisciplinarios especializados serán los encargados de generar todos este tipos de intervenciones que permitan lograr estos 3 aspectos y objetivos de la justicia juvenil, ¿no? Una de las formas también en la que podemos lograr esta justicia juvenil y que logremos estos objetivos será a través de modelos y programas basados en evidencia. Esto es interesante también, ¿no? El término basado en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo dentro de los centros de internamiento no tendría que generarse del creo que esto funciona. O a lo mejor puede funcionar, ¿no? O que vayamos a ciegas trabajando con estos niños y adolescentes. Hay muchísimo conocimiento internacional, latinoamericano incluso, del trabajo con adolescentes que están sujetos a los sistemas o que han cometido conductas delictivas. Tenemos modelos incluso que pueden ser adaptados a los adolescentes, que los marcan cómo ir en el camino. No es solamente, la idea aquí no es solamente que estos modelos o programas de intervención sean porque es lo que tenemos, es lo que podemos lograr, que incluso vaya contra las adversidades que definitivamente el sistema de justicia de adolescentes tiene, porque hay carencias en todo nuestro sistema penitenciario y los adolescentes no se quedan atrás. Pero hay que buscar esto basado en evidencia, ¿no? Que ya se probó que funciona y que no sea nada más un prueba y error con nuestros adolescentes, porque al final pensemos que estamos hablando de prueba y error en la vida o en el futuro de una persona, ¿no? Las intervenciones también tendrán que ser psicoeducativas, totalmente como señala la ley. Vamos no solamente a formar en aspectos o en factores de protección y para el individuo, sino es un contexto, es una sociedad que tiene que también educarse sobre estos niños y adolescentes. Y un punto interesante será la justicia restaurativa, la cual obviamente tiene muchísimos bemoles, ¿no? Porque al final es un mecanismo totalmente diferente donde nos habla de la reconciliación, nos habla de que la víctima participe, que es como el punto importante en la justicia restaurativa. ¿Cómo logramos eso, no? ¿Cómo hacemos que estos 3 grandes objetivos se logren y que además esté permeada la justicia restaurativa? Es un tema complicado, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar como al tema de qué aporta la psicología, cómo es que los psicólogos que están dentro de los centros de internamiento, qué es lo que ellos pueden aportar. Para empezar, conocemos de la psicología del desarrollo. Sabemos cuáles son las etapas, sabemos cuáles son las tareas de desarrollo, sabemos qué hitos de desarrollo debería de cumplir una persona adolescente en esta etapa, ¿no?
conocemos este funcionamiento. Y también podemos mirar las huellas que puede dejar el psicotrauma, ¿no? El psicotrauma para mí es uno de los aspectos más importantes que tendría que ser transversal en todo el trabajo que se hace dentro de los centros de internamiento, dado que el psicotrauma nos va a dar un marco interpretativo de la conducta. Hablemos del psicotrauma como esta huella de trauma que se generó incluso en la niñez. Yo les decía mucho, ¿no? Niños desde los 8 o 9 años ya están delinquiendo. Bueno, ¿qué lleva a un niño de 8 o 9 años a pensar que robar es la manera correcta de subsistir? Estamos hablando de contextos violentos, estamos hablando de huellas que incluso tienen efectos a nivel neuronal. Se ha demostrado a través de las investigaciones de trauma complejo que los adolescentes, que los niños que han sufrido violencia desarrollan mecanismos diferentes de la percepción, que hay huellas incluso biológicas en sus esquemas neuronales, que hay ciertas carencias de conexiones de sinapsis, que hay modificaciones conductuales que van a generar que incluso la violencia sea un síntoma del psicotrauma. No lo que provoca, sino es un síntoma. Por eso yo les decía, el adolescente o la adolescente que comete un delito es la punta del iceberg. Debajo de ello hay muchísimo que estudiar, hay muchísimo que mirar para poder intervenir. También los psicólogos tenemos ese conocimiento y podemos aportar eso al momento de generar programas y modelos. Y obviamente también tenemos conocimiento sobre qué es un factor de riesgo, qué es un factor de protección, cómo neutralizar los factores de riesgo, cómo aumentar los factores de protección. Y también tendremos esta forma de saber cómo intervenir con estos niños, niñas, adolescentes para que estos factores se conviertan en algo positivo, ¿no? Y podamos mirarlos y podamos diseñar programas adaptados a las necesidades individuales de cada niño, chica y adolescente. Por otro lado, a nivel como más macro, también podemos y tenemos conocimiento sobre la psicología de la delictividad. Los colegas que están inmersos en el tema de justicia, de psicología jurídica, psicología penitenciaria, bueno, tenemos este conocimiento, sabemos cuál es el 1 más 1 que nos da 2 en el tema delictivo. Y esta visión también es sumamente importante al momento de permear, porque si bien tenemos que tomar en cuenta el psicotrauma, tenemos que tomar en cuenta su etapa de desarrollo, no podemos olvidar nunca que estamos atravesados en un sistema de justicia y que además estos factores han provocado una conducta o una visión de vida en una persona que está fuera de la norma, que llega a la delictividad, que está en la antisocialidad, que mira como naturalizado que golpear o ser violento para conseguir lo que quiera está bien, porque esa es la manera en la que se ha desarrollado. Tenemos este conocimiento que podemos aportar e irlo mezclando con todos los otros demás saberes, ¿no? Entendemos y somos capaces los psicólogos de mirar las violencias estructurales, violencias contextuales. Vamos a hablar de que, volvemos, ¿no? Chicos y chicas que cometen delitos son en la punta de un iceberg. No solamente individual, sino social. ¿Dónde estuvimos? Y siempre hago esta pregunta. ¿Dónde estuvimos cuando a este niño que hoy tengo por homicidio fue violentado cuando tenía 3 años? ¿Dónde estuvo los sistemas de protección? ¿Dónde estuvo la sociedad para permitir que un niño o niña de 3 o 4 o 5 años sea violentado al punto de que cuando tenga 13, el homicidio sea una de las formas en las que se expresa el síntoma de la violencia? También podemos mirar eso, podemos mirar la violencia en el contexto, en la familia, en los vecinos, dónde está inmiscuido, cómo podemos ayudar a estos chicos, chicas a mirar esta violencia que está en su contexto y de la manera en la que pueden protegerse para no volver a caer en estos círculos violentos. Y finalmente la sensibilización. Les decía, ¿no? Creo que una de las grandes problemáticas que se tiene a nivel de intervenciones o a nivel de trabajo profesional y comunitario en estos tipos de espacios como es el tema de la justicia juvenil, será mucho el estigma social. Dejamos de mirar a los adolescentes como adolescentes y empezamos a verlos como delincuentes, como el homicida, el ratero, el drogadicto. Y damos estas clasificaciones como si fuera lo único que es importante de mirar en estas personas. Cuando al final de cuentas, estos son los resultados, ese es el último síntoma. Hay una serie de contextos donde la sociedad y nosotros mismos como profesionales tenemos que sensibilizarnos
de mirar más allá, de mirar que estos chicos, chicas, adolescentes tienen un potencial impresionante de desarrollo. Me ha tocado trabajar y estar trabajando directamente, conociendo directamente a adolescentes que tienen un potencial en muchísimos aspectos. Artistas, cantan, dibujan, gente sumamente trabajadora. Podemos como ser, es un choque de realidades cuando escuchas a este o esta adolescente que ha trabajado desde que es muy pequeñito porque su familia necesitaba, y donde la venta de droga fue este trabajo que le daba lo suficiente dinero para dar una buena calidad de vida a su familia. Hay muchísimo potencial que se deja de mirar por no tener la sensibilidad del hay algo más ahí que solo la conducta delictiva que esta persona cometió. Y esto es también parte de lo que los psicólogos podemos aportar desde nuestra cancha. ¿Cómo hacemos llegar este mensaje a la sociedad, incluso a los sistemas de justicia y las autoridades? Que hay que mirar más allá de solo el hecho delictivo. Hay diferentes aspectos, ¿no? La psicología tiene diferentes papeles inmiscuidos dentro del sistema y trabajando con los adolescentes. Para empezar, los dos grandes aspectos que para mí son básicos es la evaluación y la intervención de estas personas adolescentes y coordinando grupos interdisciplinarios. A niveles de evaluación e intervención, los psicólogos trabajamos uno a uno, no solamente con el adolescente, también trabajamos con la familia, deberíamos trabajar con las familias, involucrarlos, hacer que estén con nosotros, platicar con ellos, poder hacer intervenciones que permitan que cuando el chico regrese a su contexto, la familia sea un factor de protección, una red lo suficientemente fuerte para alejarlo de la conducta delictiva, ¿no? Con el adolescente definitivamente trabajamos uno a uno todos los días, haciendo seguimientos, haciendo talleres, pláticas, interviniendo, etc. Y también diseñando y aplicando programas. La metodología de la ciencia, de la psicología, basada en evidencia, nos habla de patrones muy claritos sobre qué tendría que tener un programa para que podamos decir, ok, podemos tener este programa y decir que probablemente funcione. Hay que medirlo, hay que hacer seguimientos, hay que hacer pruebas, hay que diseñar programas y modelos que puedan ser generalizados, pero que al mismo tiempo podamos individualizar, porque esa es una parte importantísima también. Cada persona adolescente con la que se trabaja es diferente. Yo puedo tener un programa y un modelo chulísimo, pero a lo mejor no se van a adaptar todos los aspectos de este programa. Tengo que adaptarlos, y estos diseños de programas y modelos tienen que ser lo suficientemente flexibles para tomar en cuenta que tiene que ser individualizado y adaptado, ¿no? De la manera en el aspecto de coordinar grupos interdisciplinarios, volvemos, ¿no? Los psicólogos tendremos esta capacidad de generar y dirigir estos grupos interdisciplinarios dentro de los centros. Poderles brindar esta visión de la conducta que el adolescente pueda llegar a tener. Generando estos modelos de intervención, moviendo a los grupos interdisciplinarios para poder entre todos construir programas, modelos que puedan ser capaces de ser adaptados también y que miren toda la interdisciplinariedad que puede estar dentro de un centro de internamiento o incluso fuera de ellos, ¿no? Y un aspecto que a mí me encanta, hacer investigación. Necesitamos generar investigación. Les decía, hay muchísimos tratados latinoamericanos, hay muchísimos tratados internacionales, y el tema es, ¿qué pasa con nuestro contexto? ¿Es lo mismo un adolescente que delinque mexicano a uno chileno, a uno argentino? ¿Es lo mismo un adolescente que delinque oaxaqueño o yucateco? ¿O del norte o del centro del país? Tenemos que hacer investigación. Tenemos que promover que el sistema también se sensibilice a esta necesidad. Porque solamente conociendo, investigando y sabiendo y describiendo a nuestra población, podremos generar estos aspectos de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a modificar nuestros programas? Hay espacios, dos espacios como bastante definidos para el trabajo de los psicólogos. El primero será dentro de los centros de internamiento, trabajando como psicólogos, trabajando como técnicos de seguimiento, como es en mi caso, en las áreas especializadas de las autoridades administrativas de los estados. Y ahí hay
muchísima tarea que hacer, ¿no? Siempre decimos en el centro como nos gana la operatividad, porque es real, porque en los centros de internamiento al menos, pues tienes adolescentes que tienen necesidades y que necesitas cubrir esas necesidades todo el tiempo, donde las intervenciones que hagas con ellos tienen que tener cuidado, que hay que mirar muchísimos aspectos de sus propios desarrollos, porque al final de cuentas no es que los tengamos ahí y sin hacer nada, sino que estamos haciendo con ellos a nivel de deporte, a nivel de educación, a nivel de cultura, cómo les estamos acompañando en su desarrollo, cómo estamos procurando su seguridad. Por eso es muy importante, ¿no? Esta visión de hacer gestiones de riesgo interinstitucionales es algo que debería permearse. ¿Cómo nos aseguramos que este chico o chica que entre a un centro de internamiento no atente contra su vida? No, ¿cómo le ayudamos a brincar el momento de crisis? ¿Cómo le ayudamos a brincar la ansiedad o esta presionización que se da en ellos? ¿Cómo la institución me asegura o nos asegura que están protegidos, que está cuidado su integridad física, psicológica, emocional ahí dentro, ¿no? Ese es el trabajo que se hace en los centros de internamiento. Todos los programas de atención, mirar todas las posibilidades. A veces es como muy interesante mirar y escuchar trabajar a los grupos interdisciplinarios al momento de analizar casos. La visión de las diferentes ciencias es sumamente enriquecedora. Pero si esto lo enmarcamos en un entendimiento y una descripción psicológica, hombre, esto todavía fortalece más a las intervenciones y a los grupos en los que estamos trabajando, ¿no? Y fuera de los centros de internamiento, también hay un trabajo sumamente importante. Hablábamos hace ratito de la sensibilización. Bueno, psicólogos, psicólogas que les interese este tema, yo los invito a generemos programas, hagamos investigación desde afuera, organicémonos como sociedad civil para generar espacios para estos chicos y chicas que están egresando, ¿no? Estas casas de medio camino, estos espacios donde podemos apoyarlos una vez que egresan. Una vez que un chico termina sus medidas de sanción, que egresa de los centros de internamiento o que termina su medida de externamiento, deja de tener vigilancia. La ley nos dice que no hay un seguimiento. No sabemos qué pasa con ellos. Necesitamos generar espacio, necesitamos generar mecanismos, redes de apoyo que puedan sostener a estos adolescentes egresados para que el proceso de reinserción social sea completo, para que previnamos que vuelvan a cometer delitos, para que logremos que los procesos que ya se hicieron dentro del sistema de justicia sigan permeándose. Organicémonos, hagamos equipo, trabajemos interdisciplinariamente, generemos todos estos tipos de movimientos sociales de sensibilización a otros, ¿no? Y también un aspecto importante será cómo cooperamos en la prevención primaria y secundaria del delito. Hace rato les decía, comienzan desde los 9 o 10 años. ¿Qué estamos haciendo por estos adolescentes desde la prevención primaria en nuestra niñez, en nuestra infancia? ¿Cómo los estamos apoyando? ¿Cómo estamos mirando o previniendo que lleguen a un sistema de justicia, ¿no? Tanto dentro como fuera de los centros, de los espacios donde se puede desarrollar un psicólogo que esté interesado en este tema, siempre bajo la visión de cuidar el interés superior de la niñez. Siempre mirando el respeto a los derechos humanos de estos chicos y chicas adolescentes y mirándolos como eso, dejando de estigmatizar el hecho delictivo. No olvidándolo, porque tampoco creo que sea el caso, porque tenemos que tener esta visión de psicología delictiva, pero comportémonos en el ámbito profesional seguros de que esta conducta es la punta del iceberg y que abajo hay muchísimo más que mirar. Bueno, ¿cuáles son las áreas de oportunidad, ¿no?, que los psicólogos interesados en este tema podrían estar, ¿no? Y en general en el desarrollo del tratamiento con chicos, chicas y adolescentes, ¿no? Para empezar, una de las bases importantes para mí será la capacitación de servidores públicos y sociedad. Sensibilicemos, generemos conocimiento útil y compartámoslo con las personas que al final están ahí, están trabajando todos los días con estos chicos, chicas y adolescentes, ¿no? Definitivamente la prevención del delito será básica, espacio donde podemos estar inmiscuidos los psicólogos totalmente, prevengamos el delito desde la niñez.
No miremos al grupo, sí, los adolescentes es el grupo complicado. Yo diría, no, vámonos desde antes, vámonos a la niñez. Ahí es el grupo donde podemos realmente prevenir una conducta delictiva en la adolescencia. Implementemos nuevos paradigmas. Digo, hay muchísimos modelos de intervenciones con adolescentes que han cometido delitos. También hay otros modelos que están generándose. No sé, el modelo RNR de Andrus y Bouta, que es como el más conocido, pero también hay otros paradigmas, hay otras formas de intervenir. Bueno, arriesguémonos a esto, a fortalecer estos paradigmas, a tropicalizarlos, a hacerlos útiles para nuestra intervención día a día, ¿no? Y para trabajar con estos niños, niñas y adolescentes. Esto va de la mano con generar instrumentos adaptados al contexto, que podamos generar pruebas, que podamos generar listas de cotejo, que podamos generar metodologías de evaluación que cumplan al final con su propósito y que logren que demos una visión sobre esos niños y adolescentes de cómo intervenir de manera adecuada, ¿no? Igual, obviamente, investiguemos la conducta delictiva. Un fenómeno como muy interesante que se ha dado últimamente, al menos aquí, es que el consumo de sustancias es cada vez más preocupante, ¿no? Antes llegaban chicos que consumían marihuana, la mayoría, pero ahora estamos hablando de chicos y chicas que ya son adictos a metanfetaminas, a drogas duras. Es una población que está cambiando. No podemos pensar que los paradigmas generados hace 10 años van a aplicarse los de ahora. Necesitamos investigar esta conducta delictiva. ¿Qué está llevando a estos adolescentes a naturalizar la violencia? Y como les decía, el fenómeno de reclutamiento por el crimen organizado también está generando un movimiento muy alarmante de cómo llegan estos chicos, chicas y adolescentes a los centros de internamiento. Diseñando y validando modelos basados en evidencia. Esto es algo con lo que siempre estoy hablando y la gente con la que puedo platicar de esto siempre me va a escuchar hablando de esto. Necesitamos un modelo basado en evidencia, un modelo de intervención que pueda guiar las directrices, no solamente en un estado, sino en el país. Hablemos de un modelo generalizado de intervención que tenga evidencia científica de que funciona, de que realmente hay un cambio significativo en estos adolescentes y que promueve la reincidencia y la no reincidencia. Hay un término muy interesante, ¿no? También sería importante que los y las psicólogas apostemos y miremos la evaluación de la gestión de riesgo de reincidencia. Sí, sabemos que cuando ellos salen del sistema ya no hay seguimiento, pero ¿cómo podríamos evaluar qué tan probable es que una persona tenga riesgo? ¿Qué tan probable es que a partir de esta evaluación de riesgo se generen otros tipos de redes de apoyo para que este riesgo de reincidencia disminuya? Esta visión como más hacia posterior al sistema de justicia también es un área de oportunidad donde los psicólogos y las psicólogas tendremos que estar inmiscuidos para evaluar, para apostar sobre ellos, para profesionalizar estas prácticas, ¿no? La sistematización de intervenciones también es un área súper interesante donde las buenas voluntades son sumamente buenas, positivas, padrísimas, pero lograr una finalidad es más allá de la buena intención. Tiene que haber un método, tiene que haber indicadores, tiene que haber algo que nos diga que esto que hicimos es exitoso y que no lo es, porque también sabemos que intervenciones mal llevadas pueden tener repercusiones todavía peores que no tener intervención. Entonces, sistematicemos, generemos indicadores, evaluemos nuestro éxito. Y finalmente, que estas intervenciones, que estos programas y estos modelos estén sensibles tanto al género como a la diversidad. Es real, el número de mujeres es menor en el sistema de justicia juvenil, pero están ahí. ¿Qué estamos haciendo con nuestras adolescentes en el sistema de justicia? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos dejando de mirar? ¿Qué intervenciones estamos haciendo con ellas? ¿Cómo estamos procurando que estas chicas no sean de nuevo vulneradas? ¿Cuántas de ellas han sido vulneradas antes de llegar al sistema de justicia? ¿Cuántas están ahí producto de esta vulneración también? Que sean sensibles a esto, al género, a la diversidad. Esta globalización de diferentes formas de vida también es una manera
que tiene que estar dentro de nuestras intervenciones. No podemos sesgar, no podemos limitar a una adolescente y un adolescente en los cánones estructurales teóricos de que hay que hacer intervenciones sensibles al género y a la diversidad para que podamos también entrar en este momento de globalización que tenemos impresionante y de que nuestros adolescentes y niños son cada vez más listos, son cada vez más bombardeados de información. Necesitamos también estar a la vanguardia con ellos. Bueno, ya para finalizar, les dejo como esta reflexión. Por cada adolescente y joven que logre reinsertarse en la sociedad, se está previniendo la aparición de un agresor adulto en el futuro. Es una inversión a largo plazo que nos beneficia a todos y todas. Creo que trabajar con adolescentes en conflicto y sujetos al sistema es una manera en la que podemos prevenir muchísima violencia social en el futuro. Estamos hablando de personas que están en formación, estamos hablando de personas que tienen enormes potencialidades y que sobre todo tienen el derecho a esta segunda oportunidad. Muchísimas gracias. No sé qué continuar. En este momento, pues, las personas que tengan preguntas, podemos hacerlas a través de pues, las redes sociales y pues ya nos pasarán las preguntas que tengan o los comentarios. Muchas gracias, maestra Graciela Chale, por tan interesante ponencia. Tenemos algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo en vivo. Por cuestiones de tiempos, haremos solo 5 preguntas y posteriormente enviaremos las dudas y comentarios al ponente para poder darle respuesta. Una de esas preguntas es ¿cómo se están trabajando los lineamientos de la conversión de los derechos del niño en el estado de Oaxaca? No estoy muy versada en los temas oaxaqueños, pero definitivamente en general todos los mecanismos de justicia de los adolescentes tienen esta ley nacional, tienen que seguir esta ley nacional. Y esta ley nacional lo que tiene de ventaja es que ya toma en cuenta los preceptos de los diferentes reglas y directrices internacionales. El tema del interés superior de la niñez es fundamental y es algo que se está generando en todo el país a través de la ley. Y es uno de los principales que la Comisión de los Derechos del Niño ha observado, que están en la Convención también de los Derechos de la Niñez. Entonces, está ahí permeado de esta manera, ¿no? En buscar el interés superior constante de los y las adolescentes. Perfecto, muchas gracias, maestra. También quisiera saber si pudiera recomendarme más información sobre el efecto del ambiente y el impacto que tiene en el cerebro de los niños y niñas y adolescentes. Sí, el tema del psicotrauma está siendo sumamente estudiado por Harvard. Ustedes, si se meten al Google ahí, si ponen psicotrauma estudios Harvard, les va a salir una serie de papers súper interesantes que incluso están al español. Entonces, esto es como todavía más benéfico, ¿no? Hay diferentes instituciones de psicotrauma. Generalmente pueden buscarlo como psicotrauma o trauma complejo. Son las dos terminologías que pueden utilizar en los buscadores para encontrar más información. Pero yo recomiendo muchísimo leer a la investigación que hace Harvard, que está totalmente pegándole a la neurociencia, pero funcional, no nada más el estudio y la investigación, sino que ya están dando pautas de tratamiento. Perfecto, pues esas son las preguntas por el momento. Agradecemos la participación de la maestra Graciela Maite Chale Cervantes por su participación en las actividades del marco del 4º aniversario del CIEPO. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta mañana y les recomendamos que tenemos más actividades programadas durante el mes de septiembre para seguir celebrando y compartiendo temáticas de relevancia actual. Que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos el lunes en punto de las 18 horas para compartir la conferencia El proceso de duelo para el profesional de la salud, vivencia y acompañamiento, impartida por la maestra Karina Adriana Boeta Pineda. Hasta luego. Hasta luego, gracias.